mujeres tenemos una programación de ser para los demás, de servir, de criar. El hombre trae una programación no pedida y no elegida de ser para. Primer tip, hable sin miedo y sin pena. Cuiden la conexión emocional y no solo la física. ¿Qué quiere decir esto? Si aún no te has inscrito, te invito a hacerlo ahora. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad con invitados que inspiran, enseñan y rompen paradigmas. Este podcast es un espacio de entretenimiento y reflexión donde compartimos opiniones y experiencias personales. Te invitamos siempre a investigar, cuestionar y acudir con profesionales para tomar las mejores decisiones sobre tu bienestar. ¿Sabías que el 70% de las parejas que enfrentan desafíos con su conexión también tienen dificultades en su comunicación? Nuestra invitada es Natalie Díaz, psicóloga humanista, especialista en bienestar relacional y activista del autoconocimiento. Con más de 15 años de experiencia en terapia de pareja, ha guiado a cientos de personas hacia una vida más plena y libre de juicios. Es fundadora del Laboratorio Erótico, un espacio innovador de educación y exploración personal. Hoy viene ella a Voces sin Límite para derribar mitos sobre la vida en pareja y compartir herramientas prácticas para mejorar la comunicación, la conexión y el deseo. Bienvenida, Natalie. Ay, pues oye, después de esta presentación tan maravillosa, ¿qué más me queda que agradecerte el espacio y agradecer a todos los que nos van a ver y esperando que esta poquita información que podamos dar en este espacio sea de gran ayuda para que empiecen un camino de transformación tanto personal como de sus vidas en pareja. Claro, por supuesto. Oye, Natalie, tienes una trayectoria pues muy impresionante en el mundo de la sexología y la terapia de pareja, pero detrás de cada experto siempre hay una historia. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte en este campo? Yo siempre digo que lo que elegimos de nuestras vidas profesionales tiene que ver totalmente con nuestra historia, porque justamente, o con nuestra estructura de personalidad, ¿no? En realidad, haber elegido estudiar primero como esta licenciatura en psicología, ¿no? Fue y ha sido para mí un parteaguas en mi vida. Yo la elegí. Si te soy honesta, siempre fui como la hija rebelde, ¿no? La que siempre era curiosa de muchas cosas, la que no le gustaba seguir las reglas, ¿sabes? Entonces, para mí, la elección de psicología también era como ese camino hacia entender, porque yo de repente me sentía tan diferente, ¿no? Tan diferente en mi contexto, tan diferente en mi familia, también a veces me sentía como muy distinta, ¿no? Muy distante. Y no quiere decir que no estaba integrada, no, sino que mi forma de ver la vida siempre ha sido un poco distinta. Entonces, para mí la psicología fue ese primer paso para entender primero lo que yo estaba y dónde estaba y por qué estaba donde estaba. Claro, claro. Y después ya el camino me fue llevando a irme especializando hacia objetivos como muy claros para mí siempre. Primero estudiando la psicoterapia gestal, la maestría en psicoterapia gestal, porque creo que la parte humanista, el poder llevar de la mano a una persona a poder vivirse, sentirse, permitirse estar en el aquí, en el ahora, era parte de mis ganas de profesionalizarme, ¿no? Y la sexualidad en realidad siempre fue algo que yo era muy curiosa desde muy tempranas edades. Entonces era inevitable mi camino hacia la sexualidad y encontrarme yo desde antes de estudiar la maestría, que estoy a punto ya de terminar. Yo tengo ya cerca de unos 10, 12 años más o menos trabajando con sexualidad, no con un título, pero sí de manera muy autodidacta, codeándome con amigos, colegas ahora que me llevaron en el camino de la sexualidad y que ha sido, híjole, la mejor decisión de mi vida, porque me di cuenta en la elección de que la sexualidad pues es todo. En realidad, nos vamos siempre luego al acto sexual cuando hablamos de sexualidad, pero en realidad la sexualidad es la vida misma. O sea, es la vida. ¿Cómo habito el mundo? ¿Cómo me conecto con el mundo? Eso es la sexualidad. ¿Cómo mi cuerpo conecta con los otros? ¿Cómo mis sentidos conectan con el mundo, con los otros? ¿Cómo tengo esa capacidad y esa habilidad de crearme la identidad perfecta
que me construyo desde que nazco, ¿no? Entonces, para mí la sexualidad me abrió el panorama más enorme porque yo trabajo mucho con personas con ansiedad, depresión, ideación suicida, trastorno límite de la personalidad. Y yo me preguntaba muchas veces qué era lo que los llevó hasta ese punto, ¿no? También siendo una paciente con ansiedad y con trastorno de pánico. Cuando yo me encontraba en ese hoyo, yo decía, pero no encuentro el por qué, porque mi infancia tampoco fue tan caótica. Y una de las cosas es la educación sexual, porque la sexualidad cuando está reprimida y no la cuestionamos y nos llenamos de tabús, muchas veces nos frena justamente ese camino hacia vivir más plenamente y también para conectar con el placer. O sea, imagínate que la ansiedad también te está conectando con pensamientos catastróficos, con sensaciones extrañas, con mucho futuriar, con pensamientos muy futuristas que poco tienen que ver con una realidad momentánea, pero que sí me desconectan del placer. La depresión, bueno, no se diga. Entonces, justamente hay una base importante entre cómo yo vivo mi sexualidad y cómo me vivo en la vida, o sea, es importantísimo. Por eso para mí, bueno, pues es todo eso es lo que me lleva justamente en este camino de explorar, de transmitir, de difundir estos temas de sexualidad humana que se me hace fascinantes porque es desmitificar un montón de cosas y cuando lo haces es como si hubiera una explosión interna y de repente se hace la luz, ¿no? O sea, dices, no, no puedo creer que haya tanto infinito de posibilidades, que, que mi cuerpo, mi mente, mi ser, mi conciencia pueda ser tan libre y no me había dado cuenta. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Por toda la educación que hemos recibido, realmente la sexualidad ha sido muy limitada, muy limitada y muy reprimida. Entonces, y hablando de géneros, pues imagínate, entonces los hombres tienen una ideación, unas creencias, un constructo de la sexualidad, las mujeres tienen otro constructo de la sexualidad y cuando nos unimos en pareja asumimos muchas cosas. Entonces, el mundo de la sexología, el mundo del estudio de la sexualidad humana no se limita al acto sexual, sino que nos invita justamente a ver toda esa gama de posibilidades que es la identidad, el deseo, la vinculación afectiva, la educación reproductiva, la educación de la salud sexual, el género, la orientación sexual, un montón de cosas que podemos hablar dentro del estudio de la sexualidad humana. Wow, es un campo inmenso por lo que mencionas. Sí. Y uno, Mucho. como dices, uno por lo general se va nada más pensando al acto como sí, al acto sexual y dices la sexualidad, pero como dices, hay muchas otras cosas que están involucradas dentro de esto. Precisamente quiero platicar o quiero que nos platiques más bien sobre cómo es que la comunicación en pareja afecta a la intimidad y al placer en la relación, porque muchas veces escuchamos sobre, sí, la clave de una pareja exitosa es la comunicación. Ok, pero partiendo de esa premisa, ¿a qué se refieren primero con qué es la comunicación en pareja? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Híjole, debemos de hacer para tener comunicación en pareja? Porque siento que le la diste al comunicación es grano como, y es más, en el tema que me encanta, porque yo he debatido mucho este tema últimamente. Muchas investigaciones y muchos expertos en vínculos, en pareja, precisamente una de las principales claves es la comunicación y muchos la manejan como la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, la comunicación afectiva. La comunicación es dar a conocer al otro algo que yo deseo, necesito, me está pasando, que tiene que ver con mi proceso personal, con mi historia. La comunicación es ponerlo sobre la mesa, es comunicar, es darlo a conocer. Pero entonces aquí entra yo siempre le pongo un signo de interrogación a la parte de la comunicación, porque justamente el otro día, bueno, no el otro día, hace ya un tiempo, yo leía por ahí, no recuerdo bien, ni autor ni nada, no lo voy a dar porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo que decía que no solamente es la comunicación, sino la comprensión de la comunicación, lo que es lo más importante en una relación de pareja. Yo dije, por supuesto, porque muchas veces es, bueno, los voy a llevar a comunicarse. Necesito que le digas todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas?
Pues primero hay que llevarse a un autoconocimiento para empezar, para poder expresar una comunicación efectiva y asertiva, necesito conocerme. Y luego la segunda cosa es, cuando lo comunico, en realidad el receptor, esa persona que está recibiendo ese mensaje, está en la apertura de comprender lo que estás diciendo con apertura, asertividad, con empatía, por ejemplo, que esa es la otra cara de la moneda. Entonces, en realidad, no solamente es que nos comuniquemos, es qué hacemos con lo que nos comunican, que yo creo que ahí está el gran meollo del asunto de las relaciones de pareja, porque si yo no me conozco, no voy a saber qué comunicarte. Y lo único que voy a hacer es exigirte, porque yo desde donde crezco me relaciono contigo pensando y asumiendo que tú sabes lo que yo necesito, porque me enseñaron que la pareja, que ese es un gran mito, que la pareja tiene que saber lo que yo necesito, porque me ama. Si me amas, tú ya sabes. Si me conoces perfectamente, tú sabes lo que yo necesito. Y eso es totalmente falso. No podemos asumir al otro porque no es algo que sea un robótico o que esté programado. Es un ser humano con una historia también. Entonces, la comunicación es importante, pero abajo de la comunicación, y yo creo que la base es llevarte a un proceso de autoconocimiento para poder saber si lo que estás comunicando realmente es lo que quieres comunicar, desde dónde lo estás comunicando y cuándo, y el receptor, cómo va a recibir ese mensaje, ¿no? Que son cosas que se tienen que hablar en pareja, por supuesto. No sé Claro. si más o menos quede Sí, claro. claro, sí, no, sí, claro, pero luego yo me quedo pensando, digo, ¿cómo le hacemos para entender cuando alguien nos está tratando de decir algo y abrirnos a eso? Porque luego pasa de que dejas de abrirte y de comunicar lo que quieres porque el otro, el receptor, simplemente no quiere saberlo, no te quiere escuchar, está cerrado a sus ideas. ¿Cómo llegamos como a un punto intermedio en donde haya diálogo? Eso es muy Sobre todo en importante. estos temas que estamos, pues vivimos en una sociedad en donde es lo que yo pienso y esa es la forma en la que debe de ser porque así me criaron. Y así debes de ser. O sea, fíjate, nos enseñaron un poquito como, digamos, la programación que traemos sin que la hayamos pedido. Es, mujeres tenemos una programación de ser para los demás, de servir, de criar, de estar, de dar, ¿sí? De ser para los demás, a tal grado que muchas veces nos olvidamos que existimos como seres individuales. Entonces, el hombre, por su parte, trae una programación no pedida y no elegida de ser para sí mismo, de demostrar crecimiento, éxito, poder, autoridad, que es un buen proveedor, por ejemplo, ¿no? Pero Ujú, necesita crecer, crecer, hacer para sí, para poder cumplir con los estándares que la sociedad le exige, ¿sí? ujú, Entonces, estamos hablando de dos programas que pueden ser complementarios, pero que a la larga hay mucha represión en cuanto al ser como individuos, ¿sabes? O sea, nos enseñaron que cuando nos unimos en pareja dejamos de ser uno mismo y nos convertimos en una sola cosa formada por dos personas, pero una sola cosa. Y eso es el error más grande, o sea, creer que tú y yo somos uno mismo, como dice la canción, ¿sí? En ujú. realidad es el mito más falso y eso hace que muchas veces, sin darnos cuenta, ya lleguemos a una insatisfacción tal en la relación de pareja que no entiendo por qué ya no tengo cero deseo por el otro. No entiendo por qué ya no siento lo mismo que sentías, pero tengo que mantenerme ahí porque me enseñaron además que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿sabes? O sea, ya te casaste, ya firmaste, ya no hay más opción, ¿sabes? Tienes que Ujú. aguantar, tienes que estar, tienes que tolerar, tienes que ceder. Y si te fijas, estamos todo el tiempo cumpliendo expectativas que para mí, y yo siempre utilizo esta frase, yo creo que las expectativas que cumplimos socialmente son deshumanizantes, nos hacen poco humanos y además inalcanzables muchas veces. Y muchas veces también que nos llenan de insatisfacción. ¿Por qué? Porque dejamos de ser individuos. Ujú. ¿Sabes? O sea, ya no soy yo, ya soy tú y yo, ya somos dos. Claro. No, somos dos más uno, Ujú. ¿sí? Hay
tres personas en realidad en una relación de pareja. Está el yo, está el tú y está el nosotros. Entonces, si yo no alimento el yo, mi parte individual, la autonomía, mis sueños, mis objetivos, mis metas, y luego el otro tampoco lo hace porque, bueno, pues ahora tenemos que ver por los dos, ¿no? Pero no cumple esta parte autónoma, el nosotros va a estar pero alimentado de una manera muy tóxica, a tal grado que el nosotros va a hacer que nos perdamos Claro. a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces es muy importante que entendamos entonces que si vamos en el camino de la pareja, por eso mi primera clave, y la voy a dar desde ahora, es el autoconocimiento. Si tú no te conoces, no vas a saber qué pedir o qué decir, qué es lo que sí aceptas, qué es lo que no quieres en una relación de pareja. Muchas veces, como esta conversación no se da, entonces eventualmente lo que va a pasar es que la pareja va a estar fracturada aunque estén juntos. Ujú. Y además no van a estar claros ni los acuerdos. O sea, no estamos acostumbrados a que llegamos con una persona que ya nos atrajo, que ya nos gustó. Vamos a irnos 3 pasos atrás de una relación estable. Cuando conoces a una persona que te gusta y entonces lo ves y empieza ese juego de seducción, Ujú. que la seducción es un tipo de manipulación para obtener algo, pero desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Pero Ujú. entonces empieza ese juego de seducción, de querer agradarte, de querer gustarte, y luego el otro también. Y entonces ahí empieza una bomba de químicos en el cerebro. Que Helen Fisher, por ejemplo, una antropóloga que ha investigado mucho el tema del amor romántico, por ejemplo, y de cómo se procesa, hizo estudios maravillosos donde en la etapa del enamoramiento el cerebro responde igual que en las adicciones, por ejemplo. Wow. Estamos drogados cuando estamos enamorados y pretendemos que esa primera explosión, que es muy reptiliana y muy animalesca, porque en realidad es ese cortejo para poder tener descendencia. Pero Ujú. esto lo hacemos desde una parte muy animal, ¿sí? Claro. Y cuando va pasando el tiempo, lo que sí les voy a decir es que no dura para siempre esta pacheca, digamos. O sea, estar en ese estado drogadito, en ese estado donde, ay, todo es perfecto, es amoroso, las cosas que a lo mejor pueden ser alguna cosa negativa o alguna cosa que no me va a gustar después, cuando estoy enamorado, todo lo veo perfecto, perfecto. Es que, ay, es que te ves bien bonito cuando te enojas, ¿no? O, ay, es que cuando toma es el ángel de la Oh, fiesta, ¿no? Dios. Y híjole, es maravilloso. Yo siempre soñé con una persona de, pues sí, porque cuando Ujú. estamos enamorados, en realidad nos ponemos la máscara de la seducción Claro. y de la atracción. Entonces, esa sensación no es para siempre. Algunos autores varía el tiempo, algunos investigadores y expertos, entre 8 meses a 4 años, por ejemplo. Ujú. Se va a Wow. acabar. O sea, aunque sean 4 años de enamoramiento, ¿qué se compara con toda una vida de tolerancia, no? Claro. Entonces, cuando se acaba eso, es a la primera crisis, porque entonces me estoy mostrando ya como soy, el Ujú. otro se está mostrando como es, y nunca hablamos de acuerdos, nunca hablamos de cuáles son mis innegociables, de cuáles son las cosas importantes que no van a hacer que se rompa la pareja, pero que sí vamos a entrar en conflicto, y Ujú. cuál es mi lenguaje de amor, cuáles son esos detalles que alimentan en mí Ujú. el amor que me hacen sentir amada, por ejemplo. Claro. Ujú. Wow. Entonces, justamente en ese proceso es donde entra la comunicación que no ha habido, porque no Ujú. te conoces, en realidad no has, yo me he encontrado con parejas que tienen 25 años de casados, 20 años, 30 años de casados, y que les pregunto, oye, ¿cuáles son los sueños y objetivos individuales de tu esposa o de tu esposo? Y no me saben contestar. O me Ujú. contestan, no, tener éxito en el trabajo, escalar. No, Claro. pero realmente, ¿cuál es Como ese sueño persona. individual? Y es muy complicado porque si no podemos contestar esa pregunta es porque no conozco al otro, Wow, sí. ¿sí? Entonces, ni lo comprendo, ni lo conozco. Estamos hablando de una pareja que vive en la exigencia completamente y todo el tiempo.
Ujú, ¿Y qué hace esto? Pues llenarnos de insatisfacción y de exigencias. No ujú. quiero que hagas esto no me gusta, para la otra quiero que hagas esto de esta manera, o es que siempre que llego ya te dije que quiero que me ayudes con los niños, bla, 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 bla. Pero estamos solamente exigiéndonos y no comprendiendo y no hay acuerdos. Claro. Lo más curioso es que el único acuerdo que es implícito, es decir, que existe porque así nos lo enseñaron, es tú y yo somos exclusivos, sexualmente y afectivamente, y cualquier Ujú. cosa que tú hagas diferente a eso, pues va a haber problemas. Claro. Pero es el único acuerdo. Sí, 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 sí tienes razón. Fíjate que yo te comparto así rápidamente, yo cuando antes de casarme, mi esposo, pues, no es mexicano, entonces tiene Ujú. otras costumbres. Fue de: "Okey, pues sí, nos vamos a casar, hay que ir sobre todo esta es la lista de todas las cosas que tenemos que discutir antes de casarnos". Y yo así de, claro, son cosas incómodas que tienes que platicar porque van a pasar. Desde quién va a pagar qué, cómo le vamos a hacer con las cuentas, cómo le vamos a hacer con nuestra vida íntima, cómo le vamos a hacer establecer todos esos acuerdos. Que Ay, luego dice, porque luego te casas y vienen los problemas, porque no lo ujú, discutiste y tú piensas que estás en la misma sintonía, pero en realidad no. exactamente. Y ahora, por ejemplo, que vamos a tener a nuestro bebé, fue lo mismo de la lista. Estos son ¿cuáles son los acuerdos antes de que nos embaracemos, no? ¿Qué expectativas tienes tú como persona para que sigas teniendo tu individualidad? Pues sí, el bebé va a venir a la casa, a la familia, pero no va a ser el centro de todo. O sea, tú también tienes como tu parte individual que tienes que satisfacer, pero es raro que la gente llegue a acuerdos conforme etapas en su vida, porque la Ujú, vida va cambiando, las ujú. situaciones van cambiando. Pero sí que qué interesante, pues sí tiene que ver con la comunicación, a final de cuentas, lo que tú comentas. Oye, ¿por qué el deseo en la pareja disminuye después de tanto tiempo? No sé, 15, 20 años disminuye, ¿y cómo podemos reavivarlo? ¿Qué es lo que pasa en las parejas? Es que es un todo. Todo esto que te vengo diciendo suma justamente a que el deseo se vaya apagando. Si tú te sientes ignorada, si tú te sientes poco satisfecha, si tú no te están entregando, o sea, por ejemplo, si tu lenguaje de amor no lo conoce el otro y no lo da como tú quieres, o sea, no te ama como tú quieres, es decir, es que yo siempre quiero que me lleve rosas o quiero que me invite al cine de repente. Eso para mí es amor, eso ahí me siento amada. Pero si no lo comunicaste, entonces va a haber insatisfacción. Si tú te sientes ignorada en ese sentido, pues haz de cuenta que cuando llega el momento del cuchi cuchi o del acto sexual, es evidente que no voy a tener deseo de, porque no me siento en conexión emocional con el otro, que esa es una base del deseo también. En esa conexión emocional, el deseo es algo innato del ser humano, no desaparece, eso es un mito, es cíclico. A Ujú, veces hay más deseo, a veces menos deseo. Está el deseo erótico, el deseo sexual, está el deseo cotidiano de la vida. A veces deseo un café, ¿no? Y se me antoja muchísimo. O a veces deseo un chocolate y se me antoja muchísimo. Cuando nosotros vamos teniendo esas chispas, como tú dices, porque el deseo es una chispa que se genera en el cerebro. En realidad el deseo es química cerebral y también tiene que ver con mucho aprendizaje sociocultural de cuánto me permito el deseo. Las mujeres generalmente nos reprimimos mucho el desear porque nos cuestionamos muchas cosas de nuestro deseo. Ahora, como estamos casi siempre, no digo, actualmente ya hay una labor diferente en muchas parejas donde el paternar y el maternar es un acuerdo también relacional y está más equilibrada la balanza, pero generalmente no pasa así. Realmente el deseo no pasa que siempre esté igual, ¿sabes? Y cuando paternamos y maternamos a la misma vez, con las mismas, digamos, me siento en el mismo nivel de crianza, entonces se activa otra vez ese deseo. Cuando el otro da cosas que yo creí que me correspondían, por ejemplo, por género, pues entonces la balanza va a empezar a equilibrarse. Pero si estamos en una relación donde la crianza, la casa y luego también ahora trabajar y luego también estudiar, la mujer empieza la balanza así y se va y se va y se va y de repente es
Pues es que no, nunca quieres, pues es que no nos hemos comunicado. Esos gestos de cariño, por ejemplo, que también activan esa cuestión de la ternura, el romanticismo, el deseo tiene que ver con lo que necesitamos, con lo que no nada más ganas. El deseo no es nada más tener ganas de un acto sexual, sino que el deseo se activa justamente con esa conexión que se genera en la ternura, en el amor, en la comunicación, en la equidad también. Te voy a poner ejemplos como los gestos de cariño, como los espacios de intimidad emocional que nos damos. ¿Qué son estos espacios de intimidad emocional? Si yo no me siento vista, validada, si cuando yo digo, ay, es que ya estoy muy cansada, ay, es que te quejas de cualquier cosa, cuando yo me siento juzgada en mis emociones, en lugar de validada, ¿sí? Pues entonces evidentemente el deseo va a disminuir, pero no quiere decir que desaparezca, es que el deseo es cíclico. Ahora, vamos a suponer que la vida sexual con mi pareja es fenomenal. Pero de repente también tengo menos ganas y luego él más ganas y luego yo tengo más ganas y él menos ganas. Bueno, pues justamente es normal también tener a veces no desear. O sea, el deseo a veces, si yo hoy no deseo un acto sexual, no es que mi sexualidad esté mal o esté deteriorada o esté averiada, ¿no? Porque nos enseñaron también que cuando nos casamos, pues tenemos que tener ganas siempre. Y nos enseñaron a medir el deseo. Entre más deseo, más salud sexual. ¿Sí? Entre menos deseo, algo está pasando. Aquí lo que te tienes que cuestionar es, pues hoy no tengo deseo, pero no es por nada que me esté incomodando o me esté afectando o me esté violentando, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces acepto también mi baja de deseo en algún momento. Pero si me están violentando, si me están juzgando, si me están invalidando, si me están ignorando, ¿sí? Pues es evidente que yo no voy a sentir atracción sexual ni deseo por esa persona, aunque sea mi pareja de 25 años. Hay parejas de 40 años, 50 años que tienen una vida sexual maravillosa y no quiere decir que la tengan todos los días, quiere decir que la entienden, ¿sabes? O sea, entienden la conexión del momento, del encuentro sexual, de cómo nos gusta, qué deseamos, qué queremos, qué, ¿sí? O sea, muchos mitos que tenemos, por ejemplo, que también van como a intervenir en mi nivel de deseo, por decir alguna cosa así, es si no llegamos a la misma vez, es decir, si no tenemos un orgasmo simultáneo, como en las películas, entonces no está, algo está mal, ¿no? Curiosamente, hay un estudio por ahí que dice que el 85% de los hombres cree que todas las mujeres llegan al orgasmo por medio de la penetración, por ejemplo. Pero en realidad, más del 60% de las mujeres no tiene un orgasmo por penetración. ¿Más del 60? Más Wow. del 60. Fíjate que yo aquí tengo un dato, que dice que el 80% de las mujeres fingen orgasmos en algún momento, principalmente por presión social o por evitar que su pareja se sienta mal. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando que todavía vivimos en esta sociedad de que las mujeres tienen que fingir y no satisfacerse, ¿no? Porque también tengo otro, otro dato que a mí se me hace muy impresionante, que el clítoris es el órgano humano que da más placer en todo el cuerpo y tiene 8,000 terminaciones nerviosas. Sí, a mí se me hace impresionante porque si son 8,000 terminaciones nerviosas y tenemos un órgano destinado simplemente para el placer, ¿por qué estamos fingiendo el orgasmo? ¿Qué está pasando? Porque nos enseñaron que no tenemos derecho a nuestro placer. Y además ponemos, digamos, la responsabilidad de nuestro placer en manos de otro, ¿sí? Es decir, el autoconocimiento, la autoexploración, ha estado, pero reprimidísima por siglos, ¿sabes? Entonces, muchas veces las mujeres ni siquiera se animan a explorarse, a conocerse. Yo siempre cuando doy talleres sobre la vulva, que en realidad es la parte de nuestra anatomía que es más silenciada y que ni siquiera es nombrada, que además a la vulva le dicen vagina cuando eso no es. La vulva es toda la parte exterior, la vagina es mi conducto, es la primera parte de mi conducto uterino, pero la vulva tiene un montón de terminaciones nerviosas. Exactamente, el clítoris es el órgano más maravilloso del mundo, porque ningún ser sobre la tierra tiene un órgano únicamente y exclusivamente dedicado
al placer. La mujer sí lo tiene, ¿sabes? Porque el clítoris no sirve para otra cosa, sino solamente para brindarnos placer. Entonces, ¿cómo crees tú que nosotras vamos a expresarnos si nos han dicho que no tenemos derecho de vivir nuestra sexualidad libremente? Que nosotras tenemos, para ser una mujer elegible, necesito demostrar moralidad también. Claro. Entonces, pues mejor finjo, porque si yo le digo, no, pues no llegué, pero fíjate, No, eso de no llegué, no tengo un orgasmo, yo siempre les digo a las mujeres, ese es un momento climático importante y que es deliciosísimo cuando sucede, pero no lo es todo, no es el fin de una relación sexual, de un acto sexual, de un encuentro sexual. El orgasmo no es el fin, es algo que puede suceder y que si sucede es maravilloso, pero el placer es tan infinito de posibilidades. Bueno, yo aquí te voy a decir algo. Yo he tenido encuentros sexuales que no llegan al orgasmo y que han sido inolvidables, porque todo el tiempo estuve en constante placer, porque comunico lo que me gusta, ¿sí? Porque comunico cómo me gusta. ¿Con qué intensidad me gusta? ¿Qué quiero sentir? ¿Cómo lo quiero sentir? ¿Cuáles son mis fantasías? ¿Se han preguntado, mujeres, cuáles son sus fantasías sexuales? Casi no nos las cuestionamos y si aparecen, mejor ni las digas. Calladitas porque van a decir que estoy loca. Claro. O sea, ¿cómo Va a fantaseo decir con la esas sociedad. cosas, por ejemplo? Y luego, ¿cuáles son? Todo eso tiene que ver con mi erotismo, con mi erótica, cómo se siente mi cuerpo. No nada más tengo genitales, tengo un cerebro que para mí es el órgano más importante en el erotismo y en el encuentro sexual, porque el cerebro realmente me conecta con todas las sensaciones que quiero tener. Entonces, y luego después viene la piel. ¿Qué piel tenemos? Pues en todo nuestro cuerpo, más allá de los genitales. Por eso, si no nos conocemos, si no conocemos nuestro cuerpo, las partes que tiene, para qué sirven, cómo funcionan, si no nos autoexploramos, si no nos cuidamos, por ejemplo, también, ¿no? Si no sabemos cómo cuidar la vulva, cómo cuidar los senos, cómo cuidar mi salud sexual también, cómo cuidar mi salud en general. Si no hago cosas por mí, ¿cómo no voy a fingir? Claro. Si no sé cómo comunicar. Por supuesto que evidentemente el aprendizaje que hemos tenido tan represivo de nuestra sexualidad, pues nos va a llevar a justamente a no decir, ahora, cuando me he atrevido, ha sucedido que, por ejemplo, si nos atrevemos a decirlo en el momento del acto sexual y el otro nos juzga y entonces se victimiza o nos dice que estamos mal nosotras o cualquiera, pues es un acto que para nuestro cerebro que aprendió un constructo es, claro, no debí de haber dicho nada. Claro. O si se enojan o si lo utilizan para manipular también la relación, ¿no? Entonces es muy importante saber si con quien estoy está dispuesto a transformarse junto conmigo, porque el deseo, el erotismo, la vida sexual, acuérdense que la sexualidad humana tiene muchas dimensiones. Entonces, si el que está enfrente de mí, si el que me eligió y al cual elegí como mi vínculo, no está dispuesto a caminar y no está dispuesto a retransformar, a deconstruir y luego a reconstruir el significado de ser una pareja, la cuestión del acto sexual, la intimidación, el intimar, esa conexión emocional íntima de conocer al otro, de estar para el otro, pues va a ser muy difícil que haya realmente una satisfacción plena. Y lejos de sentir a mi pareja como mi lugar seguro o mi hogar, lo siento como un deber, debo de estar con este hombre o debo de seguir con esta Ay, no, mujer, qué no, o sea, difícil. es Claro. muy, muy Sí, difícil. ¿qué pueden hacer estas parejas? Por ejemplo, bueno, es más común verlo en el lado femenino que quiere explorar y quizá no sabe cómo abordar el tema con su pareja, esposo, hombre, macho, que ha crecido en una sociedad de que no, yo soy el que llevo las riendas, así es como se hace, no me vengas a decir que no sé. ¿Cómo pueden abordar este tema con sus parejas que son difíciles? Sí, yo siempre digo que el ir a terapia es una ventana a todas estas posibilidades. Luego da un poco de miedo porque si me doy cuenta que con la persona que yo elegí
no es con la que realmente es sano estar, Ujú, ese proceso da mucho miedo. claro. O esa posibilidad da mucho miedo, ¿no? Pero ir a terapia no es solo para personas que tienen problemas graves, Ujú, es para quienes quieran también prevenir situaciones, aprender de situaciones, explorar posibilidades. Ir a terapia sexual de pareja sería también lo ideal, porque tampoco es para las parejas que tienen problemas muy graves. Ellas ujú. son las que son candidatos perfectos, pero es para cualquier pareja que quiera justamente, y nuevamente lo repito, prevenir, aprender, conectar, deconstruir y reconstruir una nueva relación. Porque aquí es muy importante decir que como yo aprendí, como aprendimos todos a ser pareja, en realidad no es tan saludable como creímos. Entonces es muy importante entender justamente que necesitamos llevar un proceso incómodo de conversaciones muy incómodas, Claro, quizás, ¿no? Y decir, pues voy a intentarlo y claro. voy a abrir mis posibilidades y la gran gama infinito de posibilidades que hay. Pero sí, evidentemente tiene que ser una decisión de ambos. Ujú, Yo tenía un caso donde alguien quería ir en pareja, su pareja no quiso, como que no, yo no creo en eso y bye, ¿no? O sea, tú si ujú. quieres tú ve. Y ella se animó, entonces estuvimos en terapia individual y resulta que después ya de un tiempo, ella dijo, pues es que yo ya estoy en otro canal, ¿sabes? O sea, Guau. yo ya no embono con la pareja que yo tenía. Entonces, lo que hicimos desde terapia es llevar una separación acompañada. Evidentemente él no quería, pero si ella estuvo acompañada todo el tiempo, no quiere decir que no haya dolor, no quiere decir que no haya un duelo, quiere Ujú. decir que tomó una decisión muy clara, muy sana y que no hubo una retroalimentación de la parte de la pareja donde, bueno, yo también quiero crecer, ¿no? Yo también quiero estar al mismo nivel, yo también quiero deconstruir, yo tampoco estoy bien como pareja como estamos ahora o como sea que lleguen a ese acuerdo, pero sí es importante entender que somos individuales, pero también hay unos otros que si no se alimenta con los individuales, con los dos individuales, pues entonces difícilmente va a avanzar esa relación, ¿no? Claro. Oye, pues para finalizar, algunos tips que nos puedas dar para mejorar la comunicación erótica en pareja, pensando en gente que a lo mejor no tiene problema, pero quiere mejorarla. ¿Qué pueden hacer? Número uno, primer tip, hablen de sexo sin miedo y sin pena. Porque si ustedes empiezan a, no, pues es que de repente se me antojaría, pero ay, no sé cómo decirte, ¿no? Ujú. Hablen sin tabús de sus deseos, exploren sus fantasías, háganlo en lo individual y después compártanlas. Hablen de sexo sin miedo ni pena. Exploren el placer sin presiones, sin expectativas, sin esa aprendizaje de película, ¿no? Donde, ay, todo tiene que ser nombre. O sea, nos enseñaron que si no termino con la manita en el cristal como en Titanic, o si no termino así al mismo tiempo, no sé qué está pasando conmigo, pues es que eso no es real. Por eso también no estamos viviendo una sexualidad real. Estamos desexualizando por medio de lo que aprendimos, ¿no? Ujú. Pero en realidad no está pasando así. No dejen que la rutina mate justamente esa curiosidad en la pareja. Importantísimo. ¿Cómo sale uno de la rutina? Haciendo planes diferentes. Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que un bowl, consiguen un bowlcito o algún recipiente que ustedes quieran, Ujú. elíjanlo en pareja y pongan algunas experiencias divertidas, otras experiencias como, a ver, pues salir a tomar un café, ir al cine y luego ir a un autotel, no sé, ahora juego de roles, lencería, explorar algunas prácticas eróticas, la que ustedes quieran. Claro, no todo tiene que ser sensual, como lo que mencionas, porque es hablar, ir al cine, ir a hacer es como Sí, planes también que sí, sí, que ayudan sí. a la comunicación en pareja. O agarren la carretera, ¿no? Nada más de ida y de regreso un rato y vayan y vayan puebleando en los pueblitos, bájense, conozcan alguna ciudad distinta, tómense tiempo. Luego cuando diario pueden sacar uno, no diario, quizás una vez cada semana, Mm, pueden tener un bowl diario. Por ejemplo,
hoy le voy a decir lo que nunca le he dicho a mi pareja, no sé, sí, o sea, esos son como pequeños juegos diarios, pero Okey. planes como distintos, sí a lo Ujú, mejor pueden sacar uno al mes o uno cada semana o como ustedes determinen como su ujú, ritmo, ¿no? Y hoy vamos a hacer esto. O hoy voy a sacar esto y el fin de semana lo vamos a hacer. Entonces, imagínate si sacas un encuentro sexual con juego de roles. Toda esa semana pueden estar pensando, planeando qué quieren experimentar, cuál juego de roles van a hacer, qué va a hacer cada quien, cuál va a ser su papel, ir de compras, por ejemplo, y preparar todo ese escenario maravilloso para que cuando llegue el momento, entonces tú estés preparada y él esté preparado para recibir esa experiencia maravillosa que les va a sacar risas, que los va a poner erizados también, que les va a encender esa chispa, porque salieron justamente de esa claro. rutina donde ay es viernes, hoy dicen que toca y entonces Ujú. es la misma posición, el mismo lugar, el mismo tiempo y ya, Ujú. aburrido. Sí, claro, sales de la rutina, especialmente la gente que ya tiene muchísimos años juntos. Sí, sí, sí. Claro. Ay, qué buenas estrategias. Pero para poder llegar ahí necesitamos este cuarto tip, creo que vamos en el cuarto, no me acuerdo. Ujú. Cuiden la conexión emocional y no solo la física. ¿Qué quiere decir esto? En una pareja sana, fíjense, voy a dejar esto y quiero que de verdad lo aprendan muy bien. Tu dolor me duele y tu alegría me alegra. Si eso no pasa, entonces Ujú. estamos perdidos. Tu dolor me duele y tu alegría me Ay, alegra. qué bonito. Sí, sí, en una pareja sana debe ser eso, claro. Cuidarse emocionalmente, qué es lo que te pone triste, qué es lo que te enoja, qué es lo que te da miedo, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños, cuáles son tus alegrías, a dónde quieres llegar, pero cuídense, protejan a esa persona. Si lo que yo hago te causa dolor y a mí Ujú. no me interesa, entonces no hay amor, no hay una construcción. Acuérdense que el amor no se siente, el amor se construye. Okey. En la pareja, el amor es una construcción diaria que tiene que ver con estos cuidados emocionales, con hacer acuerdos sanos, con la comunicación, con la comprensión. Y aquí voy a meter un concepto, no me voy a meter en ese tema, pero sí quiero sacar el concepto. Los que practican y viven desde el poliamor, por Ujú. ejemplo, tienen un concepto que ojalá todas las parejas, perdón, monógamas pudieran replicarlo en sus relaciones, ¿Cuál que es? es el término de compersión, no comprensión, compersión. ¿Como ¿Qué de quiere decir personas? esto? Que tu felicidad me hace feliz aún y cuando esa felicidad no depende de mí. Okey. Sí, está muy bien el término, me gusta. Ajá, Con compersión. Y ahí compersión. es donde vamos cuidando esa conexión emocional, ¿no? Ujú. Y como cinco, el punto 5 y último sería, si necesitan ayuda, vayan a terapia. Es más barato que divorciarse. Que es, te divorcias, vas a encontrar a alguien más y tienes que empezar desde cero. Y a lo mejor a los años te vas a topar con ese mismo obstáculo que tuviste en la otra relación. Entonces, como, ¿por qué no trabajarlo con esta y seguir? Siempre y cuando haya ese querer de ambas Apertura. partes, ¿no? Ujú, Porque también es sano decir, no es sano nuestra relación, ¿no? Y claro. es muy sano empezar de cero a veces, Ujú. pero empezar de cero desde una nueva concepción, desde otro sitio, porque si empiezas de cero, desde donde estás, sin aprender de ti, sin aprender de tus creencias, de tus constructos, de lo que te ha llevado a elegir, quizá donde no querías Ush, estar, te vas a pues meter vas en a la misma. repetir lo mismo una y otra Cierto, vez, ¿no? cierto. Entonces, es tan sano trabajar ambos como es también igual de sano la separación Cuando no se puede. oportuna, ¿no? Que no deja de ser dolorosa, pero que también es una posibilidad. Ahora, claro que lo mejor sería qué podemos hacer por nosotros si todavía hay ese deseo y esa decisión Ujú. de seguirte amando. Yo creo que lo más importante es voltearse a ver en la mañana y decir, no te voy a amar por la vida y por siempre y para siempre. Hoy elijo amarte. Hoy. Qué bonito. Ay, Natalie, pues muchísimas gracias. Yo creo que la audiencia va a apreciar muchísimo todo el conocimiento que nos has dado hoy.
Para la gente que te quiere seguir, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, en Instagram estoy como Laboratorio Erótico, sí, en Instagram, en YouTube también, en Spotify también. Pueden encontrar ahí el podcast que hago de Laboratorio Erótico. También en Instagram y en Facebook. En Facebook estoy como Cama, porque no me han dejado cambiar el nombre, pero estoy como Cama en Facebook, Laboratorio Erótico, pero posteo exactamente lo mismo y estoy continuamente como poniendo temas, estoy por medio de carruseles, hago algunos reels, además del podcast. Entonces, y los que están en Aguascalientes o en otra ciudad, si quieren venir, cada mes tengo encuentros de laboratorio erótico donde vivimos, experimentamos el erotismo de una manera sana, segura, consensuada, disfrutable y muy plena. Y también tienes consultoría en línea, ¿correcto? Tengo consultoría en línea, me pueden mandar un mensajito al Instagram y entonces yo ya ahí les paso mi celular y nos ponemos de acuerdo. De acuerdo. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalie. No, ¿de qué, Tanzania? Muchísimas gracias por la invitación y espero que este sea la base de empezar a decidir vivir más plenamente en pareja y desde una zona más libre y plena. Si este episodio te inspiró, compártelo y no olvides en suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subimos un video nuevo. Yo soy Tanzania Castro, tu host, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.